De regreso, ahora sí con vos. Ya estoy bien aprovisionado, pastillas para la garganta, todo listo. Estamos y lo más importante, la palabra del Señor, para poder meditar en ella y gozosos porque podemos postrarnos ante su palabra y poder aprender lo que tiene para nuestras vidas, ¿cierto? Es una bendición de la cual disfrutamos nosotros hoy. Y vamos a continuar en nuestro tiempo. Hemos estado hablando acerca de lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? Esta frase tan memorizada, busca primero el reino de Dios. Esta frase tan cantada, ¿qué significa? Quisiera comenzar este tiempo de nuestro estudio hablando de una mujer famosa en la historia llamada Susanna Wesley. Susanna Wesley nació en enero de 1669, la última de los 25 hijos del doctor Samuel Annesley, y desde pequeña Susanna mostró un carácter de convicciones firmes. Los tiempos en el siglo XVII eran muy difíciles y Susanna maduró desde temprano. Ella estaba interesada siempre en asuntos espirituales. Fue una apasionada estudiante y aprendió griego, latín, francés en su juventud. Después de esto, sus libros favoritos fueron la Biblia, libros de teología y los escritos de la iglesia de los primeros siglos. Susanna fue una muchacha distinguida, devota, pensativa, llena de virtudes cristianas. Su constancia la llevó a mantener ya en etapa de juventud durante 2 años comunicación con Samuel Wesley, su futuro esposo, hombre con quien tuvo 19 hijos entre 1690 y 1709. Hermanas, mucha atención a esto. Es decir, 19 hijos en 19 años. Entre los 21 y los 40 años. Susanna Wesley fue una madre prudente, trabajadora, diligente. Siempre se enfocó en trabajar en el corazón de sus hijos. Desde pequeños, ella les enseñaba a aceptar lo desagradable. Susanna sabía que si un hijo no aprendía a controlar sus apetitos, su manera de comportarse, los apetitos y su carne lo controlarían a él. Por esto puso reglas para la comida, para los tiempos de juego, para los tiempos de dormir, para sus hijos. El tomar medicina tenía 2 razones. La primera era enseñar a los niños a cuidar su salud. Y la segunda era enseñarles a soportar lo desagradable. Susanna Wesley fue una mujer que vivió con humildad y así crió a sus hijos. Ella les enseñó que sus hijos debían someter sus mentes a la palabra de Dios. Les enseñó a vivir en humildad. Les enseñó a beber y comer solo en lo que les era dado, y después de un tiempo de oración familiar a las 6 de la tarde, los niños cenaban y a las 8 de la noche iban a la cama. Ella decía, debemos poco a poco aprender a someter nuestros cuerpos. Susanna era una mujer que supo aceptar también las situaciones desagradables en su propia vida. De sus 19 hijos, 9 murieron siendo pequeños. Su casa se incendió 2 veces y en la última lo perdió todo. En cierta época, su esposo se alejó de la palabra de Dios, actuó con irresponsabilidad, se endeudó y esto lo llevó incluso a la cárcel. Durante 6 meses ella quedó sola a cargo de sus 10 hijos. Cuando se enteró que su esposo había sido encarcelado, fue a visitarlo para llevarle comida. ¿Qué fue lo que ella le dijo? Te amo y en el momento en que estés arrepentido, eres bienvenido en casa. 6 meses después, su esposo salió de la cárcel, volvió a su casa arrepentido y ella le dijo, te amo, bienvenido esposo mío.
¿De dónde obtuvo esta mujer la fuerza y los principios para vivir de esta manera? Con tantos hijos que criar, Susana era una mujer incansable. Trabajaba, cocinaba, surcía, hacía labores de jardinería, se ocupaba también de labores del campo. Sin embargo, Susana era una mujer que ocupaba 2 horas diarias para tener devoción con Dios. 2 horas diarias para su tiempo con Dios, una por la mañana y una por la tarde. Susana tomó esta decisión cuando ya tenía 9 hijos. No importaba lo que ocurriese, al llegar la hora se apartaba a su habitación para su comunión espiritual. Un escritor de su biografía dijo lo siguiente: cuando nos preguntamos cómo es que una frágil mujer de 30 años como ella podía realizar todas sus actividades en 24 horas, la respuesta puede ser hallada en esas 2 horas de retiro diario, cuando tomaba de Dios en la quietud de su cuarto paz, paciencia y un valor incansable. Susana Wesley también pasó pruebas donde Dios probó su fe. Samuel, su primogénito, no habló hasta los 5 años. Ella lo llamaba el hijo de mis pruebas y oraba por él noche y día. Otro hijo se asfixió mientras dormía. Otros gemelos murieron igual que su primer hija cuando tenían pocos años. Entre 1697 y 1701, 5 de sus hijos murieron. Una hija quedó deformada para siempre a causa del incendio. Varios de sus hijos tuvieron viruela. Materialmente, la historia de Susana Wesley fue de miseria, privaciones, fracaso, pero espiritualmente fue una vida de riquezas, de gloria, de crecimiento. Ella escribió lo siguiente en su diario: aunque el hombre nazca para la aflicción, yo todavía creo que han de ser raros los hombres sobre la tierra, considerando el transcurso de la vida, que no haya recibido más misericordia que aflicciones. Y continúa: y muchos más placeres que dolor. Todos mis sufrimientos, por el cuidado del Dios omnipotente, cooperaron para promover mi bien espiritual y eterno. Gloria a ti, oh Señor. Impresionante. Susana Wesley tomó de la palabra los principios, las enseñanzas para afrontar la vida cristiana y sacar adelante a todos estos sus hijos. Ella buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se encargó del resto, ¿cierto? ¿Es esto posible en nuestros días? ¿Puede ser esto posible en nuestra propia vida? Dios puede actuar hoy así si tú y yo buscamos primero su reino y su justicia. Vamos a responder estas preguntas estudiando un pasaje del Antiguo Testamento en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes 17, versículos 1 al 16. En este pasaje vamos a estudiar 2 acciones fundamentales que deben llevarte a buscar el reino de Dios y su justicia. 2 acciones. Primero de Reyes, capítulo 17, es un pasaje en donde tenemos una gran enseñanza con el profeta Elías. En este pasaje de Primera de Reyes 17, Dios está enseñándonos acerca de quién es Él en los tiempos de dificultad. Este pasaje nos lleva a entender las aflicciones de este profeta en medio de una época en la cual la palabra de Dios escaseaba. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 16, donde nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. Ubíquense ahí en sus Biblias, por favor. Cuando dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente.
y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de él una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías. Este es un pasaje maravilloso. Este es un pasaje que parece sacado de un cuento, de una narración de niños, ¿cierto? Este es un pasaje donde el profeta Elías da testimonio de su conocimiento del verdadero Dios y comparte esta fe con una mujer que, a lo que vemos, ahí estaba en una situación muy difícil. Comencemos un poco analizando el contexto de esta historia. Esta es una historia que nos ubica en el año 880 a.C. Poco después de que el rey David y el rey Salomón habían gobernado sobre Israel. Ese tiempo de prosperidad espiritual y física había pasado. La nación se había dividido en 2 reinos: el reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. El periodo de prosperidad espiritual se había terminado, y con ello había comenzado un periodo de oscuridad e idolatría para el pueblo. Sin embargo, Dios no se olvidó de su pueblo. Noten que en el versículo 1, en este pasaje, comienza hablando del rey Acab. Acab era el rey de esta nación. En el capítulo 16, versículo 30, si ustedes pueden ver en este pasaje, se dice que Acab era un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Acab quedó en la historia como un rey perverso, malvado, idólatra. Este es el rey que se casó con Jezabel, la hija del rey fenicio, por conveniencia política y comercial. Acab era un hombre judío, pagano, idólatra, que se unió a una mujer pagana. Los fenicios adoraban una trilogía de deidades. Ellos tenían el primer dios principal, a Dagón, un rey con cuerpo de pescado. Recuerden que los fenicios eran los que dominaban el mar Mediterráneo, pescadores de profesión, y Dagón era su principal dios. Era el dios de la prosperidad en el mar. Su segundo dios era el hijo de Dagón, Baal. Baal, dios de la fertilidad cananea, dios de la fertilidad en los campos. También creían en una tercera diosa, Astoret, diosa del deleite carnal. Sus cultos incluían prácticas sexuales inmorales. Según los fenicios, Dagón les proveía de buena pesca, Baal les proveía de buena cosecha,
y Astoret les proveía de buen deleite. Cuando Acab se casa con Jezabel, su corazón ya perverso se corrompe aún más y se lanza a la idolatría y a la adoración de estos dioses, y con él gran parte del pueblo. Capítulo 16, observen en el versículo 31 al 33. En este pasaje podemos ver algo de lo que estaba sucediendo en ese tiempo en el pueblo, cuando dice: porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Vean, un templo pagano siendo edificado por un rey judío en el pueblo de Israel. Esta era la condición espiritual del pueblo en ese tiempo. Un pueblo desviado por sus líderes, un pueblo que había caído en la idolatría. Este es el momento en el cual aparece Elías, capítulo 17, versículo 1. Y Elías se presenta en su primer encuentro con el rey Acab. Es un encuentro lamentable, es una confrontación, porque Acab representaba impiedad y perversidad, mientras Elías, el profeta de Dios, representaba justicia y santidad. Acab era apóstata e idólatra, Elías era el profeta de Dios. Elías, por cierto, significa Jehová es Dios. Jezabel significa Baal es Dios. Sin embargo, en este pasaje, Elías desarrolla una determinación por el reino de Dios. Elías comienza una intensa lucha a favor de Jehová en contra del culto de Baal. Observen el capítulo 17, en el versículo 1, donde Elías le da un mensaje a Acab muy importante. Dice lo siguiente: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Esto era algo sorprendente. Vendría una ausencia de la lluvia sobre Israel. Elías no especifica el tiempo exacto, cuánto duraría este periodo, pero Lucas 4:25, años después, nos revela que este periodo duró 3 años y medio. 3 años y medio sin lluvia. Esto era un mensaje sorprendente. La lluvia era parte de la gracia de Dios, es parte de la gracia de Dios para el mundo. Sin lluvia el mar Mediterráneo no podría tener las aguas necesarias para que los peces se desarrollaran. Dios estaba claramente derribando la confianza de este pueblo en los dioses fenicios, dioses en la idolatría de este pueblo. ¿Cómo afectaría esto en nuestros días? 3 años y medio sin lluvia. ¿Puedes imaginar? Varios de ustedes ya están anhelantes, ¿no? Varios de ustedes ya se levantan en la mañana y quieren casi cantar algo para que comience a llover. 3 años y medio sin cosechas. 3 años y medio sin que las presas sean llenadas. 3 años y medio sin que los ríos sean abastecidos de agua. 3 años y medio sin lluvia sobre los montes, sin lluvia sobre los mantos acuíferos que llenan muchos de nuestros depósitos. ¿Puedes imaginar? ¿Tienes ropa suficiente para que durante 3 años y medio no laves? ¿Cómo estaría un hospital sin agua todo ese tiempo? El mar dejaría de tener su proceso natural de evaporación, el agua se estancaría, miles de peces y otros seres vivos del mar morirían. Esto traería una gran infección, una epidemia universal. Sería un desastre. Muchas personas morirían de infecciones, serían pandemias. Esta profecía entonces era un gran juicio de Dios, ¿cierto?
Pero este era el mensaje de Dios. Este era el mensaje encomendado para Elías, pero también era una prueba para él. En este momento, Elías, presentándose frente al rey Acab, trayendo un mensaje de Dios confrontativo, retirándoles una bendición, lo convertía en un fugitivo. Lo convertía en alguien que era digno de ser perseguido. Vean por favor el capítulo 17, en el versículo 3, cuando le dice Dios a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Aquí comienzan las pruebas para Elías. Señor, yo quería servirte, pero yo no esperaba esto. Yo quería ser tu vocero, yo quería ser tu predicador, pero yo no esperaba convertirme en un fugitivo. La vida cristiana consiste en buscar el reino de Dios y su justicia. Pero escuchen, hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia continuamente nos llevará a padecer, y en algunos casos, persecución. Este arroyo estaba en el monte Galad, el arroyo de Querit, al este del río Jordán. Era un tipo de cañada donde estaba rodeada por amplios montes con cuevas, refugios excelentes para fugitivos. Ahí se escondió Elías. Seguramente se imaginó que la noticia iba a causar un impacto, pero esto no era lo que él esperaba. Elías entonces en un momento se convierte en un hombre fugitivo. Vienen las preguntas: ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy a mantener en una cueva? ¿De qué voy a subsistir? ¿Me voy a esconder en un arroyo? Pero acabo de profetizar una sequía. Dios está al control. Dios es soberano y está al control, y él le dio la respuesta. Ven en el versículo 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí, ¿qué? Hermanos, esto parece que sale de un cuento de niños. Esto parece de uno de los libros de escuela dominical, donde llegan los pajaritos y te traen de comer. Pero de la palabra, humanamente esto parece imposible, ¿cierto? Esto no es precisamente un buen plan económico de subsistencia. ¿Cuántos de los planes económicos en tu vida los has considerado? ¿O has considerado que las aves pongan una parte de tu despensa? Sin embargo, vean la palabra de Dios, vean las palabras del Señor. Humanamente esto parecía desalentador. El mismo Elías dijo que no habría lluvia en años y serían cuervos los que llevarían alimento a Elías. Esto parecía una broma. Los cuervos son aves muy inteligentes. Son capaces de construir los nidos con una mayor arquitectura de lo que lo hacen las demás aves. Pero tenemos un problema. Hay un dicho. ¿Cuál es ese? Cría cuervos. Son famosos porque son aves crueles. Continuamente abandonan a sus crías. Los cuervos son aves que por generaciones y en la historia han sido utilizados como aves de mala suerte, aves de calamidad. ¿Voy a ser sustentado con cuervos? Bueno, hay una segunda opción. Tal vez pensaría Elías: tal vez puedo mantenerme sin comer y sin tomar agua. Podría ser como esos de la India, que pueden estar durante semanas. Además, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podrías tomar esa alternativa. Siento decirte que una persona puede vivir sin comer, sin tomar ninguna clase de alimento por mes o mes y medio. Pero sin tomar agua, no más de 2 semanas. No más de 2 semanas. No es opción. La sequía no sería de 2 semanas ni de mes y medio, sería de 3 años. Pero Elías no debía depender de sus propias fuerzas.
Elías es llamado para buscar el reino de Dios y su justicia, y esto significa en primer lugar tener una fe en la palabra de Dios. Dios le dijo exactamente a Elías a dónde debía ir y lo que iba a suceder. Tal vez en ese momento Elías debía llevar su mente a esos principios bíblicos de: ¿has visto justo desamparado? Elías, ¿has visto generación del justo abandonada? No, de ninguna manera, diría Elías. Tal vez el profeta Isaías le diría a Elías: el Señor ha dicho, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Elías era un hombre que confiaba en Dios, buscaba el reino de Dios y su justicia y confiaba en su palabra. Observen su respuesta en el versículo 5. Después de que Dios le dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, observen en el versículo 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Pueden ver eso? ¿Observan esa obediencia? ¿Observan esa confianza en las palabras de Dios? Buscar el reino de Dios y su justicia implica confiar en las palabras de Dios, aun cuando a veces esas palabras parecen totalmente fuera de toda lógica humana. Confiar en la palabra de Dios no significa confiar en maneras ilusorias de subsistir. Significa confiar en las palabras de Dios, en la promesa de Dios. No es hombre el que ha revelado la palabra, es Dios el que ha revelado su palabra. En otras palabras, nuestro Dios es Dios de nuevas sendas. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios que hace llover maná. ¿Has visto alguna vez llover maná? Pero Dios lo ha hecho. ¿Has visto alguna vez que salga agua de una piedra en un desierto? Pero Dios lo ha hecho. Ese es nuestro Dios. Él hace caminos donde no vemos. Él alumbra lo que parece oscuro. Él nos sostiene donde no parece que hay sostén. Observen cómo Dios estaba poniendo a Elías en una situación humanamente tremenda, pero él nunca se equivoca. En este versículo 5, quiero por favor que noten que él fue e hizo conforme. Observa esa palabra, conforme. Es decir, Elías se ajustó al mandamiento de Dios. Elías no buscó otra opción. No dijo: bueno, creo que puedo confiar un 60% en los cuervos, un 20% en el arroyo, y yo tengo que buscar un otro 20%. Elías se conformó, se adaptó. Él dijo: el Señor ha dicho que es de esta manera y yo voy a tomar este camino. Esto definitivamente confronta nuestros orgullos, porque Dios, que ha determinado nuestros ingresos lo necesario para nuestros hogares, Dios que ha determinado lo que recibimos en nuestras casas, Él sabe muy bien lo que necesitamos, y Él espera que, así como Elías, nosotros nos conformemos a su palabra. Esto es lo que hizo Elías: se conformó a la palabra de Jehová. Podemos imaginar aquí a Elías entonces en un gozo, en una paz. Este es un hombre que puede ir tranquilamente caminando, descansando en la soberanía de Dios. Si te encontraras a Elías en el camino y le preguntaras: Elías, ¿de qué vives?, él te diría: ¿sabes? Dios me ha prometido que los cuervos me sustentarán y el arroyo me proveerá de agua, y eso es suficiente para mí. ¿Cómo? ¿Confías en cuervos y confías en un arroyo? No, confío en Dios, confío en su palabra. Este es Elías. Buscar el reino de Dios y su justicia entonces nos coloca en situaciones complicadas. Probablemente tú hoy estás en un momento en el que parece que los dineros no alcanzan, parece que la despensa no se puede satisfacer, parece que el refrigerador no puede tener lo suficiente.
Sin embargo, recuerda, esta ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Sabia y perfectamente, el Señor ha determinado cada peso, cada centavo que entra a tu bolsa. Él ha mostrado la manera. Tal vez eres sustentado por cuervos o trabajas en una empresa. Tal vez eres sustentado por un arroyo o tienes un negocio. Como sea, Dios ha determinado con precisión lo que debes recibir. Y Él espera que como Elías nos conformemos. ¿Puedes ver? Entonces Elías, versículo 5, se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Tenemos que hacer una pausa aquí un momento. Tenemos que hablar de lo que sucede en los corazones en estas circunstancias. Para muchos de nosotros, estas situaciones no son fáciles. Son momentos en los cuales fácilmente caemos en amargura. La amargura es una inconformidad en el corazón que se expresa con quejas, con recriminaciones. Es el que dice: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo tener? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué trabajo acá? ¿Por qué soy sostenido de esta manera? ¿Por qué no puedo ir, hacer, comprar, tener, poseer? La amargura es el ojo de agua de donde sale toda queja. La amargura es como un ojo de agua donde está saliendo y saliendo esa agua sin parar, no la puedes detener, y lo que sale ahí regularmente es queja, cuestionamiento, inconformidad, resentimiento. Cuando estamos en situaciones así, económicamente, son momentos en los cuales podemos caer en amargura. ¿Por qué he perdido este cliente? ¿Por qué es que perdí mi trabajo? ¿Cómo es que esto me pasa a mí? Y nos amargamos. La añoranza por las cosas del pasado. Recuerdo cuando estaba allá en Sión, diría Elías. Recuerdo cuando era sustentado no por cuervos, sino por el templo. Recuerdo cuando tenía no agua del arroyo, sino unas aguas de sabores. Y nos amargamos. Ahora, ¿qué tengo? ¿Qué acaso los cuervos me van a traer ese buen corte con sus frijolitos y su crema? ¿Acaso los cuervos me van a traer esos platillos que antes tenía? El pueblo de Israel en el desierto, recuerden, continuamente se quejó. El corazón de amargura se manifestaba vez tras vez. Nos acordamos de las ollas de carne, de los puerros y de las cebollas, de las zanahorias y de las calabazas. Y venos ahora aquí con este maná. Esa es la amargura. Pero el corazón de Elías, observen en este versículo 5, este no es el corazón amargado. Este es el corazón que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le están viniendo como añadidura. Este es el corazón que puede decir: yo sé que los que aman a Dios, ¿qué? ¿Ves? Este es el corazón que descansa en la soberanía de Dios. Señor, tengo en este momento estas pocas latas, estos pocos frijolitos, gracias a Dios. Que hace un tiempo estaba ahí la media vaca ahí en la mesa, gracias a Dios, pero hoy tengo solamente la uña de la vaca. Está bien, gracias a Dios. Y te gozas y te alegras y guardas tu corazón de la amargura. Elías era un hombre que estaba contento, gozoso, en paz. Él sabía que la prueba de la fe produce, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, hermanas, es una piedra preciosa con la cual puedes hacer un collar hermoso. La paciencia es una joya hermosísima.
quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo respondes cuando Dios te quiere sustentar con cuervos y arroyos? ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez en tu vida Dios ha determinado que sea sustentada tu familia con cuervos? Es decir, con situaciones desalentadoras, humanamente imposibles. Hermanos, continuamente nos encontraremos en situaciones así. Dios trabaja en nuestros corazones, nos enseña a estar conformes con lo que Él nos da, moldea nuestros corazones hacia el gozo en las pruebas, nos hace poner nuestra vista en el cielo, nos lleva a esperar de Él el sustento, dobla nuestra rodilla para orar más en esos momentos, hace que anheles las cosas celestiales. Tal vez en algún momento de tu vida has estado así, tal vez te has sentido como Elías. Recuerda esto, no es momento de aventar la toalla, no es momento de amargarse, es momento de hacer lo que el profeta en el versículo 5, es momento de conformarse a la palabra de Jehová, es momento de gozarse, de alegrarse, de ir allá, de llegar al arroyo de Querib y de habitar ahí, y de estar ahí con gozo y gratitud. ¿Así lo estás haciendo? Yo sé que varios de ustedes están pasando en este momento por situaciones difíciles. Sé que algunos de ustedes pueden abrir sus despensas y pueden encontrar un mueble medio vacío. Sé que algunos de ustedes están temerosos por lo que pueda venir en este año de crisis económica. Sé que algunos de ustedes están pensando en la alza de precios y algunos tal vez pensando en la posibilidad de perder su trabajo. Sin embargo, este es un buen momento para mostrar la fe que tenemos en nuestro Dios y para decir: buscaré el reino de Dios y su justicia y confiaré en que todas esas cosas vendrán como añadidura. Mira lo que tienes en tus manos. ¿Qué está ahí? Además del celular, la palabra de Dios, ¿cierto? Esta es la palabra del Dios vivo, es la palabra segura, es la palabra que alumbra, que sostiene. Tú tienes en tus manos las palabras de Dios y en ellas Él ha prometido sostenerte. Ve conmigo al Salmo 37, por favor, donde tenemos pasajes hermosos que nos pueden alentar a la confianza en nuestro Dios. Salmo 37, en este salmo, en el versículo 25 hay un pasaje conocido: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué, salmista? ¿Por qué no has visto justo desamparado? ¿Por qué a lo largo de tu vida has podido ver que los justos son sostenidos? Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. ¿Qué les parece esto? Este es nuestro Dios. Elías estaba demostrando en este momento un corazón obediente, humilde, agradecido, en paz hacia Dios. Susana Wesley creía que la clave para la humildad en sus hijos estaba relacionada con aprender a la obediencia. Ella escribió lo siguiente: me esfuerzo por capturar la voluntad de mis hijos desde su temprana edad y trato de cuidarla hasta que el niño la entregue a Dios. Este es el único, fuerte y razonable cimiento de una educación, sin la cual ni precepto ni ejemplo tendrán efectos. Continúa: la voluntad del hombre es el centro de su vida religiosa. Si no la rinde a sus padres, le será mucho más difícil rendirla a Dios, y todo entrenamiento en cuanto a la vida doméstica y a la vida espiritual será frustrado. Entonces, dice ella, este principio es de suma importancia. Hay que adquirirlo lo antes posible. Una relación amorosa, junto a la apropiada aplicación de la vara y la persistencia, te dará los resultados en tu propio hogar. Poco a poco, la voluntad del niño
será sometida en obediencia a Dios. Fin de la cita. Ahora, una cosa es lo que Dios dijo a Elías y otra cosa es que se haya cumplido. ¿Crees que Dios cumplió su palabra? Véalo conmigo ahí en el versículo 6. ¿Habrá acaso Dios cumplido su palabra? En este versículo 6, vean lo que dice ahí. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. No, hermanos, este no es un cuento de niños, no es una historia infantil. Esta es la palabra de Dios. Este es un milagro. ¿Cuántas veces te ha llevado a la despensa de tu casa una parvada de aves? Esta es la palabra de Dios. ¿Cómo sucede esto? En pocas palabras, el Dios omnisciente, todopoderoso, Rey de los cielos y de la tierra, soberano sobre toda criatura, Él en su voluntad y sabiduría perfecta, y de una manera que no podemos comprender, Él manda a una parvada de cuervos a que busquen comida, y luego dirige a estos seres a que los lleven exactamente hasta el lugar donde estaba Elías. En otras palabras, Dios parece que aquí de una manera sobrenatural está transformando la naturaleza de estas aves. Aves crueles están siendo generosas, están trabajando en pro del plan de Dios. ¿Puedes ver eso? Aún los animales son parte del plan de Dios, ni ellos quedan fuera. Esto que sucedió fue milagroso. Dios usando a aves para sostener a Elías. Tenemos un poco de problemas con esto. Nosotros fallamos continuamente. A veces nos identificamos con Tomás, ver para creer. Es difícil andar por fe, y no por vista. Es fácil andar por vista. Pero el mandato es este. Vean conmigo, por favor, en 2 de Corintios 5:7. Observen ahí la palabra del Señor cuando Él dice en 2 de Corintios 5:7, desde el versículo 6, así que vivimos confiados siempre. Observen las palabras del apóstol Pablo. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero, ¿qué? Confiamos. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué? Serle agradables. Mientras estás en el cuerpo, la manera de ser agradable al Señor es cuando tú confías en Él. Cuando viene la necesidad a tu casa, Señor, aquí está el recibo, y casi que tú en tu tiempo de oración le dices, Padre, aquí está el recibo. Confías en Él, esperas en Él, descansas en Él. Él puede usar cualquier circunstancia. Y caminas por fe. Tienes que convertirte como en esos capitanes de barco, que cuando están dirigiendo el navío en medio del mar, ellos lo único que ven es una línea azul y un gran mar por delante. Ellos no pueden ver tierra, sin embargo sus mapas muestran que si ellos siguen cierta ruta, llegarán a tierra. Ellos no pueden ver ni con sus binoculares, ni con el telescopio, ni con ningún instrumento la tierra a lo lejos. Solamente ven una línea azul. Sin embargo, cuando tú platicas con uno de esos capitanes, él te puede decir, en base a mis instrumentos, en base a mis mapas, en base a toda la tecnología que tengo, yo sé que allá está la tierra.
De la misma manera, el creyente afronta así las pruebas, en base a la palabra de Dios, en base a las promesas, en base a lo que Dios me dice. No puedo ver la salida, no puedo ver la provisión ahora, pero yo sé que está ahí, en Dios, en mi Padre. Entonces sigo adelante. Esa es la fe que Elías estaba manifestando aquí. Efectivamente, en el versículo 7, observen, el río se secó. Ahora sí es la calamidad. Ahora sí es el desastre. El río se secó. ¿Qué hacemos? Versículo 7, pasado algunos días, se secó el arroyo. No había llovido sobre la tierra, recuerden, esta es la sequía profetizada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El mundo dice, este es un momento para buscar a las amistades. Este es un momento para llamar al tío político. Este es un momento para ver dónde puedo conseguir otro negocio. Es un momento para ver cómo puedo lograr, tal vez mediante algo por debajo del agua, algo que me dé dinero. El mundo dice, este es un momento para ver a quién me le pego. ¿Qué hace Elías? Vino luego a él palabra de Jehová. ¿Observas eso? Observa eso. ¿Qué sucedió? Escucha, este es un momento para escuchar la palabra de Dios. ¿Ves? En el momento de la prueba, cuando la aflicción viene, cuando la necesidad aborda, cuando no hay el sustento, es un momento para escuchar a Dios. Parece que aquí Dios está diciendo, no vayas a ningún lado, Elías, quiero que me escuches. Y Elías es lo que hace. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. Aquí yo he dado a orden al rey de la ciudad que te sustente. Dice eso, dado a orden a una mujer viuda que te sustente. Vamos a hacer de cuenta que aquí está esta mujer viuda y aquí está Elías. Y voy a colocarme un poco en el papel de Elías, si me permiten, y aquí hay varias hermanas viudas. Y quiero dirigirme específicamente a las hermanas viudas aquí, y quiero decirle, hermanas viudas, somos 5 de familia. Tengo 3 hijos que comen como leones, van a la escuela los 3, y bueno, nos gusta de cuando en cuando dar un paseo. ¿Nos podrías adoptar, hermana viuda? ¿Hay alguna candidata aquí? No me ha hablado Dios, dice esa hermana. Hoy parecería esto ilógico, pero en el siglo IX antes de Cristo, donde no había un sistema de pensiones como algunas de ustedes tienen, donde no había un retiro, una jubilación como algunas de ustedes tienen, gozan de esto, donde las mujeres no podían iniciar un negocio o estar a cargo de ciertos campos como terratenientes, como sucede el día de hoy. El que una viuda sosteniera a un hombre, esto era algo ilógico. Observen el estilo de vida de esta mujer. Lo leímos hace un momento. En el versículo 10, Elías llegó a la puerta de la ciudad y esta mujer estaba allí recogiendo leña. En la puerta de la ciudad se llevaba a cabo el principal comercio de la ciudad. Era el lugar donde hombres se reunían para intercambiar leña por granos, granos por animales, animales por cosechas. En una época donde la principal moneda de intercambio era el trueque, la leña quedaba en la entrada. Pequeños pedazos de leña eran tirados y eran dejados para los pobres. Ahí estaba esta mujer, ahí estaba recogiendo leña.
Ahora, ¿sería esta una mujer prominente de la ciudad? No, definitivamente no. Esta era una mujer pobre. Observen, por ejemplo, sus palabras en el versículo 12 lo revelan. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un puño de aceite en una vasija. ¿Observan? Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué? Y nos dejemos morir. Esta situación es terrible. Esta situación es triste, es lamentable. Esta es una mujer que cree en Jehová. Observa el versículo 12 al principio. Cree en Jehová, sin embargo está en una condición de pobreza. ¿Observas? Esta mujer es exaltada aquí como una mujer piadosa. En otras palabras, la pobreza no es siempre símbolo de pecado o sinónimo de pecado. Dios ha exaltado en su palabra a muchas mujeres y hombres que están con escasos recursos, en pobreza incluso. Recordamos las palabras del Señor cuando dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Recuerdan? Esta es una mujer pobre con un hijo a quien sostener, que tenía que recoger leña para cocer un poco de harina, mezclarla con el aceite, hacer un poco de pan, comerlo, vivir unas horas o días más y morir. ¿Puedes imaginar la expectativa de vida de esta mujer? Esta mujer no está pensando en recibir dinero de un familiar. Esta mujer no está pensando en ir a una casa de empeño y empeñar algo de sus propiedades. Esta mujer no está pensando en ir a una institución de gobierno donde la van a sostener o va a recibir una pensión o una ayuda. Esta mujer está pensando en morir. Y sin embargo, es el recurso que Dios va a usar para sostener al profeta Elías. ¿Lo ven? Observamos el carácter de Dios aquí. Dios se vale de lo que el mundo menosprecia. Dios se vale de lo que no parece servible. Dios usa lo menospreciado. Esta mujer será el instrumento para sostener a Elías en los siguientes versículos. El río se secó, pero Dios habló con Elías. Ve a Sarepta de Sidón, mora allí, ve aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Están seguras que no les ha dado la orden, hermanas viudas? ¿No? ¿Seguimos igual? Muy bien. ¿Qué vas a hacer, Elías? ¿Qué vas a hacer ante esta situación, hermano, hermana? Estás en una gran prueba, muy difícil. ¿Qué vas a hacer? Tienes 2 opciones. La primera, actuar como Jonás. ¿Qué? Dios, no te escucho. Hay mucha interferencia. Creo que hay mucho ruido aquí. Los ventiladores hacen mucho ruido. No te escucho. Mejor me voy a Tarsis. O actuar como Elías. Versículo 10. Entonces él se levantó y ¿qué? Y fue a Sarepta. Observen este corazón. Observen este corazón que dice: yo buscaré primero el reino de Dios. Yo buscaré obedecer a mi Dios. He escuchado su palabra. Ahora me levantaré y me conformaré a su palabra. ¿Por qué es que Elías podía actuar de esta manera? Él sabía lo que la palabra afirma varias veces: que Dios no está dormido, que Él está al pendiente de su pueblo. Leímos Salmo 37, versículo 28. Observen cómo cada una de las pruebas están entrelazadas entre sí. Elías dejó el sustento de los cuervos, pero ahora venía el sustento de la viuda. Nuestras pruebas, hermanos, son como el mecanismo de un reloj. Un engrane pequeño, una prueba pequeña, comienza a girar. Y ese pequeño engrane comienza a mover otra prueba. Y luego un engrane mayor, y luego es movida por un resorte, y el resorte empieza a impulsar
otro engrane pequeño, y el engrane pequeño mueve la manecilla. Cada una de nuestras pruebas están finamente entrelazadas. Dios hoy está preparando las pruebas de mañana, y mañana las de la siguiente semana. Y en este versículo 9 comienza la prueba. ¿Listos? Vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Versículo 10, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llega a la puerta de la ciudad, he aquí esta mujer viuda, recogiendo leña. La llama y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ella, yendo para traérsela, Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahí viene la respuesta del versículo 12. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo respondes a la necesidad ajena? ¿Qué haces en un momento de necesidad cuando el cinturón está bien apretado, en el último hoyito? Ya no hay más que hacer. Y alguien llega en necesidad y se sienta junto a ti. Este es un excelente momento para probar el corazón generoso. Este es el momento para recordar lo que el apóstol Juan dijo en 1 de Juan 2. No hay mayor amor que este, el que pone su vida, ¿por quién? Por los hermanos. Y recordar lo que dijo en el capítulo 3, que aquel que tiene bienes de este mundo y cierra su corazón contra la necesidad ajena, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero así no es Elías, así no es esta viuda, perdón. Esta mujer está dispuesta a dar. Vean lo que hizo en el versículo 14, en versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿qué? Muchos días. Observen la procesión de los hechos. Elías escucha la palabra de Dios y confía en Dios y actúa. Como resultado, Elías habla la palabra de Dios a otra persona, y como resultado la otra persona escucha la palabra de Dios y actúa. ¿Se dan cuenta? Nuestras vidas pueden ser grandes instrumentos cuando hablamos a otros la palabra de Dios, pero pueden ser mejores instrumentos cuando hablamos a otros y actuamos de acuerdo a lo que hablamos. El profeta Elías le dijo en el versículo 14, observen, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué te parece la confianza de Elías? Impresionante, ¿cierto? Recuerdo hace unos años cuando estaba en casa de una hermana viuda precisamente, y ella estaba preocupada porque uno de sus hijos, que era quien la sostenía, había perdido el trabajo. Y ella decía: estoy orando porque Dios le provea un trabajo a mi hijo. Y hermana, ¿su hijo es creyente? Y me decía: no. Estoy orando porque Dios le provea un trabajo, pero estoy orando porque antes que le provea un trabajo, le provea del pan de vida. Hermana, pero usted depende de su hijo. No, yo dependo de Dios. Impactante. Su testimonio me impactó porque pese a que ella dependía del trabajo de su hijo, ella ponía en primer lugar sus ojos en el reino de Dios y su justicia. Ella anhelaba primeramente la salvación de su hijo, aún antes que su propio sustento. ¿Cómo va a sostenerse usted? Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo, efectivamente. Jehová, Dios de Israel, versículo 14, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
¿Qué tanto crees las promesas de Dios? ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto estás ahí postrando tu corazón diciendo, este es mi Dios que me sostendrá? Observen el corazón de Elías y de la viuda, un corazón humilde. Y la humildad, hermanos, es la marca de quienes están a los pies del Maestro. La humildad exalta a Dios y Dios exalta la humildad. Isaías 66, versículo 2, nos señala el carácter de nuestro Dios cuando dice, a este miraré. En otras palabras, y déjenme parafrasearlo, a este sostendré, a este cubriré, a este proveeré, al que es pobre y humilde de espíritu, ¿y qué? Tú lo sabes, tiembla ante mi palabra. Esto nos habla de un corazón que al abrir la palabra de Dios y ver sus promesas dice, esto es verdad, esto es palabra de Dios, yo pondré mi corazón ahí. Elías demuestra obediencia. ¿Saben qué significa Sarepta? La viuda de Sarepta. ¿Saben qué significa Sarepta? Para nosotros es un nombre aislado. Sarepta significa refinamiento. Parece que Dios le estaba diciendo a Elías, ¿sabes qué, Elías? Estoy refinándote. La azúcar refinada es la que está siendo pasada por varios procesos hasta que queda en cierta consistencia. Y para esos procesos se requieren hornos, se requiere calor, se requieren varios procedimientos químicos. Parece que Dios le está diciendo, Elías, te estoy refinando. Hoy podríamos decir así, hermano, hermana, el Señor nos está refinando con las pruebas. Nos tienen un proceso de refinamiento para que así como el azúcar refinada quedes bien blanquita, bien blanco espiritualmente, ¿cierto? Elías le pide agua y comida y la mujer responde. Elías era un hombre de Dios, ella era una mujer de Dios. ¿Cómo responde Dios a un hombre y a una mujer que tienen fe en Él? Es lo que vemos en este versículo 16. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra ¿de quién? De Jehová. Hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia significa que en muchos momentos tenemos que padecer. Significa que en momentos las situaciones se van a complicar. Pero es en esos momentos donde tu fe se prueba, donde tu confianza en Dios debe levantarse como montaña en medio de la colina. Es en esos momentos donde tus ojos deben ser puestos en el cielo, donde tu oído debe escuchar su palabra. Es en esos momentos donde tu corazón en humildad debe levantarse, como en el profeta Elías, y ir y conformarse a las palabras de Dios. Debe ser en esos momentos donde, como el corazón de la viuda, debe seguir por fe lo que Dios dice. Él me va a sostener, Él estará conmigo, yo confiaré en Él. Voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que necesito, toda esa despensa, todos esos productos, todo ese dinero para todos esos recibos, luz, agua, teléfono, todo eso que necesito, ¿saben qué? Vendrá como una añadidura. ¿Quién de aquí puede dar testimonio de eso? ¿Alguien? Amén. Cuando sirves a Dios puedes esperar que Dios haga cosas grandes, maravillosas que tú no esperabas. Puedes esperar que Dios obre poderosamente. Puedes esperar que Dios te proteja, te sostenga, te guíe, te fortalezca, y eso a través de cuervos. Puedes esperar que Dios utilice personas las menos esperadas para sostenerte. Puedes poner tu confianza en las promesas de Dios. Parece que el ministerio de este gran profeta Elías no se ha terminado. Los milagros que Elías realizó son muy similares a los milagros que harán los dos testigos, los dos olivos en Apocalipsis 11, esos dos hombres que vendrán y predicarán el Evangelio durante el tiempo de la gran tribulación. Qué hermoso principio podemos ver aquí.
Dios se agrada de usar continuamente para su servicio a quienes creen en Él. ¿Puedes hacerlo? Susana Wesley estaba muy interesada en la vida espiritual de sus hijos. Su diligencia sigue impactando la vida de muchos. ¿Por qué? Porque dos de sus hijos fueron los famosos predicadores, Juan Wesley y Carlos Wesley, grandes predicadores e iniciadores de la Iglesia Metodista en Inglaterra. Susana Wesley escribió una carta a su hijo Samuel, donde le dijo lo siguiente: considera bien que para la separación del mundo, la pureza, devoción y virtud ejemplar son requeridas en quienes deben guiar a otros a la gloria. Comienza y termina el día con el que es el alfa y la omega. Y si experimentas aflicción en algún momento, redime todo el tiempo que puedas para su servicio inmediato. Empieza a actuar sobre este principio. No vivas como el resto de los hombres que pasan por el mundo como paja sobre un río, que son llevados por la corriente dirigidas por el viento. Recibe una impresión en tu mente tan profunda como sea posible de la constante presencia del Dios grande y santo a través de su palabra. Él está alrededor de nuestros lechos y de nuestras trayectorias y observa todos nuestros caminos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, nos alientas a buscar el reino de Dios, tu reino y tu justicia. Nos conmueves, Señor, a ser obedientes. Nos motivas, Padre, a creer en tus promesas. Y te damos gracias porque podemos esta tarde ver la vida de este hombre y de esta mujer que con gran fe y confianza en tu palabra actuaron en obediencia. Señor, perdónanos cuando hemos sido desobedientes a ti, cuando el afán, la ansiedad y los recursos del mundo han embargado nuestro corazón, cuando hemos creído que todo depende de los recursos terrenales. Perdónanos, Señor, si hemos ignorado tus promesas, si no hemos sido diligentes en estudiarlas, en aprenderlas y abrazarlas. Padre, cambia nuestros corazones. Haznos hombres y mujeres que busquen el reino de tu reino, tu justicia. Ayúdanos, Señor, para poder identificar esas pruebas donde fallamos y nos amargamos y caemos, pero también para tomar de tu sabiduría y actuar en obediencia a ti. Llévanos, Señor, por camino de fe. Obra en nosotros, Padre, para que seamos hombres y mujeres bien firmes en tu palabra, para que podamos transmitir esto a nuestros hijos, para que no confiemos en los recursos de la tierra, sino en los recursos que vienen del cielo. Haz de nosotros, Señor, esta clase de hombres. Y si esta tarde hay alguien aquí, Padre, que ha vivido confiando en los recursos de la tierra, si ha sido indiferente a ti, si hay en esta tarde alguien aquí que no ha conocido de tu poder, de tu soberanía y de tu salvación en Cristo Jesús, Señor, te pedimos porque obres en su corazón, para que pueda comprender que tú eres el Dios todopoderoso que sustenta las vidas, pero que también pueda entender que eres el Dios que ha suplido para la necesidad espiritual, que ha entendido nuestra necesidad de salvación, puesto que nuestro pecado nos lleva a la condenación. Hazle entender, Padre, que Cristo Jesús vino para vivir la vida perfecta y morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Abre su corazón para que pueda comprender la verdad de que por fe somos salvos y no por obras, que es la fe en la obra de tu Hijo Jesucristo la que nos da salvación, puesto que Él derramó su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. Hazle ver
que la vida eterna es solamente por fe en esa obra, puesto que Cristo murió y resucitó al tercer día, para que nosotros también al morir podamos resucitar e ir a tu presencia. Te pido, Señor, que si esta tarde hay alguien aquí que no te ha conocido como su Salvador, como su sustentador, obres en su corazón y le traigas al conocimiento de esta verdad. Y te damos gracias porque haces tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque aquí habemos hombres y mujeres que, como Elías y la viuda, podemos dar testimonio de que tú nos has sostenido. Gracias, Señor, por todos los Elías, por todas las viudas de Sarepta que están aquí, que hoy pueden levantar su mano y pueden decir: la harina de la tinaja no ha menguado, ni el aceite de la vasija se ha escaseado. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Cantemos a nuestro Dios, alabémosle por su misericordia.